Al viajar a la selva del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en la zona de Tutumbaru, encontraremos lugares donde podrás ver un criadero de truchas y restaurante, emplazado en un pequeño valle circunvalado por el arroyo, rodeado de cerros con vegetación natural. Aquí podemos encontrar exclusivos almuerzos y meriendas acompañados de música suave, atención personalizada y un paisaje de ensueño que forman parte de la propuesta. En la casa, que no es muy confortable y casi rústica, la especialidad es la trucha dorada, en sus diversas y diferentes preparaciones. El pez está en el criadero, donde de manera artesanal las vienen criando, pero con mucho esfuerzo y trabajo se ha logrado tener muchas de estas. Los clientes que quieren degustar de este rico plato se dirigen hasta la zona y pueden coger la trucha que está en este lugar y luego llevarla hasta donde el cocinero, que se encuentra presto a atender en la preparación de este plato tradicional y delicioso. Más aún, desde el pozo directo a la sartén. Es fresquecito, papá, es fresquecito. De granja al plato, a la olla, papá. Así es, papá. ¿Cómo se llama este lugar? Se llama Tutumbaru, papá. Es un recreo el Cente. ¿A dónde pertenece? A Sipia, Huanta, Ayacucho. Perfecto. En este lugar están las truchas que son alimentados de forma natural. En este lugar muchas veces es frecuentado especialmente por los pasajeros que a diario viajan entre estas dos zonas. Tutumbaru es un lugar donde hay árboles frondosos tirados en el suelo. La descripción, que pareciera la de un lugar apartado a cientos de kilómetros de distancia de esta ciudad, no es más ni menos que una radiografía de uno de los tantos rincones que tenemos en nuestra zona, pero está solo a unas horas en la carretera hacia la selva. Por iniciativa de los propietarios y viendo la caída de un riachuelo, pusieron este negocio con la idea de crear un espacio para los amantes de la buena comida y de la naturaleza. Aquí muchas veces llegan familias, pero más que todo los pasajeros, quienes pescan y van a comer una rica y buena trucha. El joven que prepara este rico plato relata que a pocos metros está ahí al frente un lago artificial donde es posible observar a los ejemplares cuando saltan a la superficie, y cualquiera de ellos puede degustar su paladar exigente.